este libro titulado Poligonía para pensar una pandemia, del Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas de la Universidad de Antioquia. Es un aporte reflexivo de sus profesores, compañeros de la universidad y algunos colaboradores externos. Es muy importante este libro porque surge en este debate de la pandemia, de los efectos de la pandemia, surge también en el miedo, en la incertidumbre, en la desazón, en el terror que generó, digamos, esos primeros meses y que sigue generando la pandemia. Surge en el escritorio, en las ideas, en las angustias de cada uno de los docentes que de sus orillas de pensamiento quería plasmar en la letra una reflexión que estaba atravesada obviamente por su formación académica, pero también por su esencia como ser humano. Este libro, más que respuestas, son preguntas. Es un libro que pretende posibilitar una lectura mucho más diversa, pero también la catarsis de sus autores frente a un tema tan complejo e histórico como es la pandemia y todo lo que provocó alrededor, digamos, de la atención, no solamente a nivel de salud física, salud mental, sino a nivel de políticas públicas, a nivel de desigualdad social, etcétera, etcétera, que es un libro que, digamos, en el fondo pretende tomar una radiografía de ese momento histórico e inédito para una historia reciente del mundo y del país. Es un libro que se divide en 4 momentos o 4 voces, como se ha estructurado. Una primera voz reflexiona sobre las ciencias sociales humanas y la literatura alrededor de la pandemia, escarbando en la cultura, en la historia, en los datos, en la información, formas para entender lo que es la pandemia, lo que ha pasado con la pandemia y mostrar, digamos, no solamente relatos interpretativos, sino formas de asumir y perspectivas para entenderla, pero también para conjurar y buscar, digamos, unas interpretaciones mucho más académicas y científicas. Así que este primer momento es un momento que está centrado en lo que hacemos en las ciencias sociales humanas en relación a los efectos sociales, culturales, políticos de este fenómeno de la pandemia. Un segundo momento hace relación a la lectura de comunidad y la pandemia. Aquí vemos unas reflexiones muy profundas sobre la comunidad inmunitaria, la solidaridad e inteligencia y el envejecimiento. Esto lo que pretende mostrar es los efectos que ha tenido la pandemia en poblaciones adultas, pero también los efectos que ha tenido la pandemia alrededor de la incorporación del modelo de economía capitalista neoliberal y cómo buscar conjurar a partir de eso unas solidaridades colectivas que nos permitan buscar horizontes a futuro, para entender, pero también para buscar mayor inclusión y justicia social en este marco de la pandemia. Una tercera voz muestra las afectaciones psíquicas de la pandemia del COVID-19. Esta reflexión es muy importante porque nos da desde una reflexión muy profunda de la psicología, el psicoanálisis, la necesidad de reflexionar la salud mental en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID y cómo promoverla, el duelo en tiempos de pandemia y la necesidad de reflexionar sobre la muerte de la sociedad del espectáculo. Este punto es muy importante porque nos abre, digamos, posibilidades de intervención, de interpretación de lo que pasa con el COVID-19. Muestra puntos fundamentales de la salud mental y muestra cómo han sido afectados a aquellas personas que no han podido, a través del ritual del entierro, darle una despedida a sus seres queridos. Aquí hay una reflexión muy profunda de salud mental y la necesidad de promoverla. Cuarta y última voz nos habla de la relación entre Estado y pandemia. Aquí una reflexión muy profunda sobre los efectos del neoliberalismo, en la forma como desnudó la pandemia el neoliberalismo o lo visibilizó mucho más, y la necesidad de unas políticas públicas mucho más estructurales en relación a la educación, la salud, la exclusión, la desigualdad social, en términos generales en relación a la pobreza. Y eso se evidencia en un artículo que habla sobre los trapos rojos, que muestra cómo se vive y cómo se vivió y cómo se vivirá
al menos en corto plazo, esta pandemia y los efectos en la pobreza estructural, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y evidencia también esa forma de esa tensión tan profunda que hay entre verdad y posverdad, y la relación de la interpretación de la pandemia y los efectos, y la manipulación, digamos, ideológica o política de esa pandemia. Ahí hay una reflexión muy importante, porque el libro en cada una de las partes nos abre unas aristas, unas ventanas para entender esta polifonía, no solamente a través de las voces de los autores, sino a las voces de los grandes teóricos de las ciencias sociales humanas. Aquí pasamos por toda la playa de autores y autoras de las ciencias sociales humanas buscando una interpretación mucho más completa. Reitero que es un libro electrónico digital que, más que certezas, plantea preguntas, y más que apuestas a una sociedad utópica, la necesidad de construir con esta realidad que nos tocó vivir otros momentos de la historia política, social y económica del país. Por último, invitamos a los lectores y lectoras a que disfruten este libro, que es un libro lleno de experiencias, de lugares, de momentos, de angustia, de desazones, de incertidumbres, pero buscando ante todo un horizonte de esperanza, de alternativas, y sobre todo que el conocimiento y la ciencia sirvan para posibilitar una sociedad más justa y más igualitaria. Saludos y esperemos que disfruten el libro.